Mi madre me obligaba a trabajar y cuidar la casa, mientras a mi hermana la llevaba de compras y la llamaba su orgullo. Cuando le reclamé, me gritó que yo nunca fui una hija. Pero hoy rogó dinero para sus medicinas y le respondí que orgullosamente ya no soy su hijo. Crecí en una casa donde el silencio pesaba más que cualquier grito, y aún así los gritos eran el pan de cada día. Mi mamá llenaba el aire de órdenes en cuanto abría los ojos, que lava los platos, que tiende las camas, que recoge los juguetes de tu hermana. Que barre porque el polvo se ve feo y no quiero que piensen que vivo con una bola de flojos. Y yo, desde que tenía como 12, me movía por la casa como un fantasma con escoba, sin hacer ruido, sin chistar, pero con el estómago apretado y las manos oliendo a cloro desde la mañana. En la mesa del comedor siempre había una pila de cuentas vencidas y volantes del centro comercial donde mi hermana, la orgullosa, marcaba con plumón lo que quería: maquillaje, tenis caros, mochilas con brillitos. Mamá la llevaba los sábados para consentirla porque se lo merece, mientras a mí me dejaba un recado pegado en el refrigerador con cinta transparente: deja hecho el guiso, desinfecta el baño. ¿Recuerdas meter la ropa a la secadora antes de que apeste a húmedo? Al final de la nota, una carita feliz dibujada con prisa, como si eso fuera cariño. La escuela era una pausa rara, no una salida. Me subía al camión con un termo del café aguado que repetía el sabor del mismo filtro de toda la semana, y me iba en silencio, mirando por la ventana las mismas casas con césped a medias. Los mismos perros amarrados que ladraban como si supieran lo que me esperaba de vuelta. En la secundaria me inscribieron a una clase de cocina porque igual eso te sirve, y terminé cocinando mejor que la maestra, pero en la casa nadie decía gracias, nada de qué rico, nada de te quedó bien. Era dar por hecho que yo debía saber de todo: hervir, sofreír, destapar, cargar, arreglar. Mi hermana, mientras tanto, se pintaba las uñas en la sala y hacía TikToks con unos filtros de hada y un aro de luz que costó más de lo que yo ganaba en una semana. Mamá la miraba con ojos de orgullo y soltaba, muy seria, que algún día sería alguien grande. Ella sí brilla, decía, y a mí, cuando me cruzaba, me soltaba un ya hiciste lo que te pedí, con un tonito de jefa que me hervía la sangre. Cuando cumplí 14, conseguí un trabajo de verano en un restaurante de comida rápida. No fue idea mía, fue mi mamá con su "si ya te gusta tanto cocinar, mínimo que te paguen". Lo que no dijo fue que el cheque entero iba a su cuenta, porque aquí todos cooperamos. Yo trabajaba como mula, salía con la piel oliendo a grasa y cebolla, y al llegar a la casa todavía tenía que trapear la cocina y doblar la montaña de toallas que mi hermana usaba como si fueran desechables. Los domingos, cuando por fin me sentaba a ver una película con audífonos, se plantaba frente a mí con los brazos cruzados: levántate, vamos a hacer limpieza profunda. Yo me levantaba, porque si me negaba empezaba el sermón: que no te crié para que fueras una inútil, que a mí nadie me regaló nada, que tu hermana sí entiende, que a ver a quién le salió lo huevón. Y yo mordía la lengua para no llorar, porque si lloraba se reía y decía que me hacía la víctima. ¡Qué coraje! Una vez, en un cumpleaños mío, mi regalo fue una batidora que apareció en la encimera con un lazo chueco y una nota: para que hagas tus postres. Me la aprendí a usar con videos prestados del internet y, la neta, me salían buenos los pasteles. Se vendían entre vecinas y el dinero no me duraba ni un día, porque mi mamá lo agarraba para pagar la luz. A mi hermana, en su cumpleaños, le llegó un celular nuevo, fundas de colores, zapatos de marca y una salida al salón de belleza. Le tomaron fotos, la subieron a la red con esos pies de foto empalagosos que decían mi orgullo. Yo salía cortada en las fotos familiares, o detrás, o con las manos metidas en agua jabonosa. Si alguna tía preguntaba por mí, mamá respondía con esa risa que apestaba a desprecio: ahí está, ocupada, como debe ser. Y cuando yo, con voz de hilo, decía que también quería ir al centro comercial a ver aunque fuera, me soltaban que no armara drama, que no era mi estilo, que yo ni me sé arreglar. Me acuerdo clarito la tarde en que se me quebró algo por dentro. Había ahorrado, guardando billete por billete entre las páginas de una Biblia vieja que nadie abría, para comprarme una laptop usada y hacer mis tareas sin tener que esperar a que mi hermana terminara sus videos.
Era mi pequeño plan de escape, estudiar tranquila, mandar aplicaciones a cualquier trabajo que no oliera a grasa, soñar con un cuarto propio que no tuviera una lista de pendientes pegada en la pared. Junté lo suficiente en unas semanas eternas. Fui a buscar la laptop, me la vendió un señor que me habló de sus hijas y me deseó suerte. Cuando llegué a la casa con la mochila pesando distinto, mamá estaba en la mesa con un gesto de no me vengas con chingaderas. Me pidió que le mostrara lo que traía y, en el momento en que vio la laptop, se puso roja. Dijo que si me había vuelto loca, que esa era una compra egoísta y que en esta casa no se gastaba en caprichos, que la niña necesitaba tenis nuevos para su clase de baile y que lo que yo había hecho estaba mal. Yo intenté explicar que era para la escuela, que de verdad lo necesitaba, y entonces vino la frase que me tatuó una rabia fría en el pecho. Mi mamá dijo, con esa voz que usaba cuando quería lastimar. Tú nunca fuiste una hija, naciste para joderme la vida. No lloré ahí, no le di el gusto. Me temblaban las manos, sentía el corazón tratando de salirse por la garganta, pero lo único que hice fue cerrar la laptop y quedármela pegada al pecho, como si fuera un animalito que me estaban intentando arrebatar. Dije, muy quedito, que la había pagado yo, con mi trabajo, con mis pasteles, con mis horas paradas en una freidora, y que no pensaba devolverla. Ella empujó la silla, dijo que en esa casa se hacía lo que ella decía y que si no me gustaba podía largarme. Y ahí, con el piso todavía húmedo por el trapeador y el olor a cloro que mandóme la nariz, hice una promesa silenciosa, me voy a ir. No hoy, porque no tengo a dónde, y no mañana, porque me falta dinero, pero me voy a ir. Y el día que me vaya, no vuelvo a poner un pie en este teatro de mierda. A partir de ese día, cada cosa que antes hacía por automático se volvió una cuenta regresiva. Seguí cocinando, sí, pero ya no con ganas de agradar. Seguí limpiando, sí, pero pensando en la maleta pequeña que guardaba en el closet con un par de jeans, 3 playeras, una chamarra barata y mis papeles. Empecé a esconder de verdad el dinero, ya no en la Biblia, sino en el fondo de un bote de crema que vacié y limpié y volví a cerrar, porque en esa casa todo lo que brillaba se perdía como por arte de magia. En el trabajo me ofrecían turnos extra y yo decía que sí, aunque me ardieran los pies y me durmiera en el camión. Hubo noches en que me quedé en la biblioteca pública hasta que la señora de seguridad cambió de humor, solo para usar el internet gratis y ver departamentos con renta para compartir, cuartos con cerradura. Anuncios donde los dueños parecían gente decente. Cada no se permite fumar ni fiestas me sonaba a cielo. Mientras tanto, mi hermana seguía en su nube rosa. Mamá la presentaba con esa sonrisa que yo nunca vi en mi dirección, mi orgullo, mi niña, lo mejor que tengo. A mí me presentaba como la que ayuda, la que resuelve, la que no da problemas cuando hace caso. Y ojo, no es que yo la odiara a ella, al principio ni siquiera era contra ella, era contra ese libreto donde a mí me tocaba ser sirvienta con sonrisa pintada. Pero la morra se acostumbró a que la vida le llegara en bolsa de regalo, y aprender a decir no me costó pleitos que terminaron con la misma canción de siempre, no seas exagerada, todo el mundo ayuda en su casa. Chinguen a su madre con ese todo el mundo. Todo el mundo no se levanta antes del amanecer para dejar comida hecha para el día, todo el mundo no regresa del trabajo a tallar una estufa hasta que brille, todo el mundo no entrega su cheque. Todo el mundo no escucha de la boca de su madre que no es hija. Eso no es ayudar, eso es esclavitud con maquillado barato. La noche que por fin dormí con la laptop apagada a mi lado, como si hiciera guardia de guerra, entendí que mi venganza no iba a ser a gritos ni a golpes ni a posts en la red. Mi venganza iba a ser construir una vida donde la voz de mi madre no decidiera quién soy. Una vida donde mis manos sirvieran para algo más que lavar platos ajenos. Una vida donde, si alguien me pedía algo, fuera por amor y no por miedo. Me lo repetí como mantra, con lenguaje de barrio, sí, con groserías, claro que sí, porque así me sale del alma, me voy a largar de aquí y no voy a volver a pedir permiso. El día que ella me vuelva a llamar no hija, yo le voy a contestar que, con orgullo, ya no soy su hijo. Y no porque me falte corazón, sino porque me harté de que lo usaran como trapeador. Esa es la foto de cómo empezó todo, una casa que huele a cloro y a comida recalentada, una madre que confunde control con amor, una hermana criada en pedestal de cristal,
Y yo, con la espalda rota pero los ojos abiertos, contando días para salir. No busco lástima, busco dejar por escrito el camino, para que a mí no se me olvide y, si alguien ahí afuera también está atascado en una casa así, sepa que no está loco por querer escapar. Porque sí, carajo, uno también se cansa de ser el mueble útil de la familia. Y cuando me tocó escuchar que nunca fui hija, lo único que me quedó fue aferrarme a la idea de ser, al menos, dueña de mi vida. Aquí empieza todo. Las actualizaciones vienen después. Actualización 1. Han pasado 6 meses desde aquella promesa silenciosa que me hice en la cocina, con las manos apretadas alrededor de la laptop y el eco de esa frase podrida que me escupió mi madre. No fue fácil, ni rápido, ni limpio, pero lo logré, me largué de esa casa. Todavía me acuerdo de la primera noche que pasé fuera, con una maleta chiquita, un colchón inflable y la sensación rara de que no había nadie gritándome desde otra habitación para que limpiara algo. El silencio fue tan fuerte que me reventaba los oídos, y aún así preferí ese silencio incómodo a los gritos que me acompañaron toda mi adolescencia. Me fui a vivir con una amiga de la secundaria, alguien que había visto mis ojos hinchados más de una vez en clase y que siempre me decía que cuando cumpliera 18 me fuera con ella. Yo lo veía como un sueño imposible, hasta que un día, sin aviso, metí mi ropa en bolsas negras de basura y cerré la puerta de esa casa para no volver a verla igual nunca más. Mi madre reaccionó como si yo hubiera cometido un crimen. Primero fueron las llamadas a todas horas, con esa voz que pasaba de lloriqueo a amenaza en segundos. Decía que como me atrevía, que no pensaba en mi hermana, que yo era una desagradecida porque en esa casa nunca me faltó nada. Yo escuchaba con el teléfono pegado a la oreja, sintiendo como la rabia me subía a la garganta, y me repetía que no iba a ceder. La verdad es que sí me faltó amor, me faltó paz, me faltó respeto. Lo material nunca compensó el vacío de escuchar todos los días que no era suficiente. Cuando se dio cuenta de que ya no le servía la estrategia del chantaje emocional, pasó al ataque directo, que yo era una hija de la chingada, que algún día me iba a arrepentir. Que estaba repitiendo sus mismos errores y que iba a terminar peor. Yo ya estaba cansada de ese disco rayado y le contesté una sola vez que, si tan mala hija era, entonces que me borrara de su lista. Colgó y desde ahí empezaron los mensajes de texto. Los mensajes eran peor que las llamadas, porque eran fríos, calculados, escritos con esa rabia contenida que conozco de memoria. Me pedía dinero, a veces con la excusa de la comida, otras veces directamente sin disfraz, mándame tanto porque se ocupan los recibos. Nunca preguntaba cómo estaba yo, si tenía para comer, si podía pagar la renta. No le importaba nada de eso. Lo único que le importaba era mantener la costumbre de que mi esfuerzo le pertenecía. Durante un tiempo sentí culpa, no voy a mentir. Me quedaba mirando la pantalla con el dedo temblando sobre el botón de transferir, pensando en todas las veces que me repitió que en la familia se ayuda. Pero luego recordaba todas las noches en que lloré fregando platos ajenos, todas las veces que me humilló frente a la gente, todas las frases que me dejó como cicatrices, y el dedo se alejaba del botón. No le mandé un solo centavo. Esa fue la primera victoria real que sentí como mía. El departamento donde me fui a vivir era pequeño, con paredes despintadas y un olor a humedad que parecía eterno, pero era mi refugio. Dormíamos en colchones inflables, compartíamos la estufa de 2 parrillas que tardaba siglos en calentar y juntábamos monedas para comprar la comida de la semana. No era glamuroso, ni cómodo, pero cada noche me acostaba sabiendo que nadie me iba a despertar a gritos porque la ropa seguía en la lavadora. Al contrario, aprendí lo que era reírme cocinando pasta barata con mi amiga, ver películas viejas en una pantalla prestada y, sobre todo, descansar sin sentirme vigilada. Esos pequeños detalles, que para otros son rutina, para mí eran un lujo que nunca había tenido. Mi hermana, en medio de todo esto, siguió en su papel de princesa. Mi madre se encargó de hacerme sentir que la estaba abandonando, que era cruel dejarla sola en ese infierno como lo llamaba cuando me quería culpar. Yo pensaba, con una mezcla de rabia y tristeza, que si alguien vivía en un infierno, ese alguien era yo, no ella. A mi hermana le seguían llegando los regalos, las salidas, las atenciones.
Mientras yo trabajaba hasta tarde para juntar renta, ella publicaba fotos con bolsas de ropa nueva y mi madre le comentaba que estaba hermosa. Y aunque me dolía esa comparación constante, también fue mi gasolina para seguir firme. No iba a regresar a ese teatro de mierda donde yo era el chivo expiatorio y ella la muñeca de cristal. El cambio no fue fácil. Hubo noches en que me revolvía en la cama pensando si hice lo correcto, si algún día me iba a arrepentir de haber dejado a mi madre gritando sola en esa casa. Pero cada vez que me invadía la duda, recordaba la última conversación que tuvimos cara a cara, ese momento en que me dijo que nunca fui una hija. Esa frase me salvó. Porque cada vez que la recordaba, me quedaba claro que no tenía nada que perder. Esa mujer me lo había dejado claro, no me veía como hija, me veía como sirvienta. Y si para ella nunca fui su hija, entonces para qué chingado seguir jugando a la familia perfecta. Después de un tiempo, decidí bloquear su número. Fue como quitarme un yugo del cuello. El teléfono dejó de sonar en la madrugada, las notificaciones dejaron de reventar mi paz. Me quedé con un silencio extraño, pero era un silencio que sabía a libertad. Claro que hubo un hueco en mi pecho, porque por más mierda que me hizo, seguía siendo mi madre. Pero preferí cargar con ese hueco a seguir cargando con la culpa que ella me clavaba todos los días. Y poco a poco, con el paso de los meses, aprendí que la culpa también se va gastando, como las monedas que antes se me iban de las manos. Ahora, cuando pienso en mi casa, no me duele tanto la idea de lo que dejé atrás. Me emociona más pensar en lo que estoy construyendo lejos de ahí. Este es apenas el primer paso, pero después de medio año sé que no me equivoqué. Aunque duela, aunque pese, aunque me dé miedo, prefiero 1000 veces la incertidumbre de un futuro propio que la certeza de una vida encerrada en un papel que nunca pedí. Actualización 2. Pasó un par de años desde aquella mudanza a la carrera con bolsas negras y la promesa masticada entre dientes de no volver a vivir a órdenes de nadie, y en ese tiempo me fui armando una vida con piezas de sobra. De esas que otros tiran porque ya no encajan, pero que para mí fueron oro. Me inscribí en un programa técnico del Community College de la zona, de tarde y noche, porque de día seguía partiendo el lomo en la cadena de comida rápida y luego en una tienda que olía a limpiador de pino y a cartón húmedo. Me acuerdo de llegar con los pies hinchados y las manos oliendo a grasa, sentarme en un salón frío con luces que zumbaban como moscos y abrir la laptop esa que tanto defendí, la misma que mi madre quiso convertir en pecado. Para estudiar fórmulas simples, hojas de cálculo y correos con firmas elegantes que yo copiaba letra por letra para que sonaran profesionales. No había glamour, había termos de café recalentado, barras de granola que sabían a cartón, y una terquedad que me sostenía cuando el sueño me tumbaba la cabeza. Y cada tarea entregada era como quitarle una astilla al nombre que mi madre me había pegado en la frente. Mientras avanzaba en las clases, aprendí a hablar ese idioma raro de oficina donde a todo le ponen nombres que parecen importantes. Fui puliendo mi inglés de barrio con videos y podcast prestados, repitiendo en voz baja en la parada del autobús para que no se me cayeran las palabras cuando me tocara usarlas de frente. Un profesor me dijo que se me daba bien organizar desmadres ajenos y volverlos listas claras. Yo me reí y pensé que claro que sí, si me pasé la niñez entera organizando el caos de una casa que nunca fue mía. Saqué un certificado de asistente administrativo con esas clases nocturnas y, con un currículum que me inventé con honestidad y un poquito de adorno, empecé a mandar solicitudes a todo lo que oliera a horario fijo y silla con respaldo. Me daban miedo las entrevistas, no por no saber, sino por ese maldito reflejo de sentir que iba a llegar alguien a gritarme que no era suficiente. Pero nadie vino a gritar, y un día me llamaron de una oficina chica, de esas donde la recepcionista hace de todo y la cafetera es el centro espiritual del lugar. Entré por fin a un trabajo donde podía sentarme y usar mi cabeza sin que me cayeran encima platos por lavar. Con el primer sueldo que no apestaba a fritanga compré un teléfono decente de segunda, un par de blusas que no fueran uniformes manchados, y junté para un sedán viejo que ronroneaba raro pero se defendía. La compra del carro fue una odisea de adulto que nadie me enseñó, traducciones en la agencia de usados. Una ida larguísima al departamento de vehículos con papeles que parecían escritos a propósito para que uno se sintiera tonto, una fila eterna bajo un aire acondicionado que escupía frío a ratos y, al final,
Placas nuevas que sostuve con una mezcla de orgullo y miedo. Manejar por primera vez sin tener que pedirle a nadie un aventón fue una bocanada de aire que me sacó lágrimas, si la libertad tuviera sonido. Para mí fue el clac del cinturón y el chasquido viejo de esa puerta cerrándose por dentro. En el depa las cosas también cambiaron. La amiga con la que vivía consiguió irse con su novio y yo me quedé buscando un estudio barato que no fuera un nido de cucarachas. Encontré uno en un edificio cansado, con pasillos que olían a lejía y sopas instantáneas, donde el casero te miraba de arriba abajo antes de soltar las llaves y te hacía firmar todo como si fueras a desarmar el lugar. Pagué depósito con billetes arrugados que me sudaban en las manos, y compré muebles en ventas de garaje, una mesa coja que arreglé con una cuña de cartón, una lámpara con un cable remendado. Una cómoda que crujía pero no se caía. La lavandería del sótano se tragaba monedas como tragaperras baratas y escupía la ropa medio húmeda, así que aprendí a tender las toallas en el respaldo de las sillas y a oler la ropa con descaro antes de doblarla. Eran detalles mínimos, pero cada cosa puesta en su lugar me repetía que, por fin, ese rincón era mío. De mi madre seguían llegando ecos. No su voz directa, porque su número todavía estaba bloqueado y ahí iba a quedarse, sino mensajitos que rebotaban por primos, tías lejanas. Gente que apenas me hablaba y de pronto se acordaba de mí para preguntar cómo estaba todo. Cualquier conversación acababa con la misma vuelta de tuerca: tu mamá dice que está batallando, que si puedes ayudar, que no te olvides de dónde vienes, que la familia es primero. Y yo, por dentro, mordiéndome la lengua para no soltar la risa amarga. De donde vengo no lo olvido, justo por eso no regreso. Esos mensajitos venían envueltos en culpa de iglesia y olor a chisme barato, y aprendí a cortarlos en seco. Les decía que gracias por avisar, que espero que estén bien y que no tengo cómo ayudar. A veces añadía que ojalá mi madre le preguntara a su orgullo, y me colgaban con el silencio ese que pretende hacerte sentir el monstruo. A mí ya no me pesaba. La novedad fue mi hermana. Me enteré por un primo que vive pegado a las redes, de esos que todo lo saben antes de que pase, que la princesa venía con bebé en camino. Las fotos eran de álbum, pancita, uñas arregladas, filtros suaves, y mi madre en los comentarios escribiendo que la vida le estaba dando el regalo más grande. Yo miré la pantalla con una mezcla de ternura obligada y cansancio viejo. Una parte de mí pensó que ese bebé no tenía culpa de la obra de teatro que le tocaba, y otra parte se preguntó cuánto iba a tardar mi madre en usar a la criatura como moneda para cobrarme deuda moral. Tardó nada. A la semana me cayó un mensaje por una cuenta vieja donde todavía no la tenía bloqueada, con tono de drama, que si no iba a estar para mi hermana, que si no iba a conocer a mi sobrino, que si no tenía vergüenza. Me mordí las ganas de contestar con hiel y dejé ese mensaje en visto. Y sí, había nostalgia, claro que la había, porque todos los que venimos de familias hechas pedazos soñamos con un abrazo que arregle lo que no se puede, pero la nostalgia no me pagó ni un alquiler ni me curó ni una herida. Me servía más guardar silencio y seguir construyendo lo mío. Ya en la oficina, la vida agarró un ritmo raro pero amable. Aprendí a contestar teléfonos con voz de persona que desayuna paz, a mandar correos con saludos que parecían sinceros, a programar citas en calendarios que no te escupen la cara. Había días en que mi jefa me pedía favores con un por favor y un gracias que me desarmaban, porque son palabras simples que en mi casa se repartían como si costaran sangre. Un compañero me explicó cómo funcionaba esa cosa del historial de crédito, me acompañó a abrir una tarjeta con límite chiquito, y por primera vez dejé de sentir que el dinero era un bicho que me picaba. Empecé a separar una partecita para emergencias en un sobre escondido dentro de un bote de avena y otra en una cuenta que la app mostraba con gráficos que me hacía gracia ver crecer. No era riqueza, era orden, y el orden me calmaba. En paralelo, hice algo que me daba una vergüenza estúpida, me metí a terapia en una clínica de cuota ajustada. Llegué apretando la mochila contra el pecho como si me fueran a revisar la culpa mínimo, y me senté frente a una mujer que hablaba bajito y no me apuraba. Me escuchó contar la historia que aquí estoy escribiendo, me pidió que respirara cuando se me trababa la garganta, y no me lanzó sermones vacíos de perdona porque sí. Me dijo, muy tranquila, que poner límites también es una forma de amor, que los papás no se vuelven santos por parir,
Que yo no estaba loca por cuidar de mí misma. Salí de esas sesiones con los ojos hinchados pero con la espalda menos encorvada, como si me hubieran movido un ladrillo del pecho. Y cada semana me era más fácil decir no, aunque me temblaran los labios. Conocí gente nueva que no me miraba como la eterna resuelve vidas. Una vecina que me prestó una escalera cuando la lámpara del techo se fundió, un señor del tercer piso que me enseñó a cambiar los limpiaparabrisas sin que un mecánico me viera la cara. Una morra del trabajo que me invitó a un potluck de Acción de Gracias donde cada quien llevó un platillo y yo llegué con una tarta que hice con la batidora de aquel cumpleaños amargo. Cuando la puse en la mesa y alguien dijo que estaba buena, no supe dónde poner los ojos. Era un halago simple, pero me cayó como agua en desierto. Me quedé un rato largo mirando cómo la gente se servía y reía sin que nadie les pasara lista. No extrañé mi casa ni un segundo, y en ese instante me juré que la familia también se elige y se construye a pulso. Por supuesto, los fantasmas regresaban disfrazados de novedades. Al poco tiempo de que nació el bebé, me enteré porque el primo subió la foto del hospital con esas etiquetas cursis, empezó el bombardeo de indirectas. Mensajes con fotos del niño en pañales y subtítulos que me acusaban de no tener corazón, publicaciones en donde me tiraban la pedrada de que hay quienes olvidan la sangre por 4 paredes baratas. Llamadas de números desconocidos a horas absurdas que no contesté. La única vez que me agarraron con la guardia baja fue un domingo por la mañana en el estacionamiento del súper, escuché mi nombre dicho con ese tono que yo reconocería entre 1000, me di la vuelta y estaba mi hermana con ojeras. El bebé en brazos, y una mirada que no supe leer. Me soltó, sin saludo, que estaba cansada, que mamá necesitaba que yo cooperara, que si podía aunque fuera poquito. Le respondí que no podía y no quería, que cada quien cargara la parte que le toca, y que yo ya cargué de más. Me dijo que era un egoísta, que no entendía la familia. Le contesté que entender la familia fue justamente lo que me salvó, entender que no se trata de ser alfombra. Ella apretó la boca, me dio la espalda, y se fue con el carrito que rechinaba como si se estuviera rompiendo también. En medio de todo eso, mantuve la vista en lo mío. Empecé a dormir sin despertarme con el corazón galopando al escuchar cualquier ruido. Me acostumbré al sonido del refrigerador viejo encendiéndose en la madrugada como un animal que respira, y a mis propios pasos cruzando el estudio sin tener que pedir permiso para abrir un cajón. A veces me sentaba en el piso con una cerveza barata y ponía música bajita solo para sentir que el espacio respondía a mí y a nadie más. Me permití lujos que parecen tontos, un juego de sábanas suaves compradas en oferta, una vela que huele a vainilla y a pan dulce, una planta que casi mato por exceso de amor y que resucitó cuando aprendí a dejarla en paz. En esos detalles estaba mi venganza, demostrarme a mí misma que podía vivir bonito lejos del teatro de los gritos. Y sí, cada tanto me pellizcaba el recuerdo de mi madre diciendo aquella frase que me dejó agujeros. La oía como eco viejo cuando me pedían favores en el trabajo o cuando un mensaje de un número desconocido me erizaba la nuca. Pero con el paso del tiempo esa voz fue perdiendo filo, como un cuchillo desgastado que ya no corta. Lo que ganó filo fue la mía. Ahora, cuando alguien me quiere colgar culpas que no me tocan, contesto con claridad. No necesito gritar ni golpear la mesa, aprendí a decir no con la calma de quien sabe por qué. Ese no, dicho sin temblores aunque por dentro se me mueva todo, es mi forma de devolverle al mundo una parte de lo que me quitó. Así que aquí estoy, 2 años después, con un trabajo que no me roba la dignidad, un carrito viejo que me lleva y me trae sin pedirme más que gasolina, un estudio chiquito que huele a limpio y a pan cuando horneo. Y un círculo de gente que no me cobra pertenecer. Mi madre sigue en su papel de mártir y mi hermana aprendiendo a las malas que los pedestales se quiebran, a ratos me duele, porque no nací de piedra, pero ese dolor ya no manda. Yo mando. Y aunque a veces el pasado me jale del pelo para que mire atrás, tengo las manos ocupadas empujando hacia adelante. Falta camino, claro, pero por primera vez el camino es mío, y eso, en mi libreto, ya es una chingada victoria. Actualización 3. 3 años después de aquella huida a medias que se transformó en un corte definitivo, me encontré cara a cara con un fantasma que no buscaba pero que, tarde o temprano, sabía que aparecería. Fue en un Walmart un sábado por la tarde,
ese horario donde todo el mundo parece empujarse en los pasillos como si los carritos fueran armas de guerra y los anuncios de descuento fueran órdenes militares. Yo iba por lo básico: arroz, leche, jabón para la ropa, unas latas que siempre me sacaban de apuros. Tenía audífonos puestos con la música apenas audible porque me gusta perderme entre la rutina sin escuchar el ruido de los demás, cuando de pronto alguien pronunció mi nombre en ese tono tan familiar que me heló la sangre. No fue grito ni saludo, fue más bien un disparo seco. Me giré y ahí estaba mi hermana, más cansada de lo que recordaba, con el cabello recogido a la carrera y esas ojeras que te delatan como madre primeriza. El bebé iba en la carreola, medio dormido, con una cobija floreada que seguramente mi madre había comprado con la misma ilusión con la que solía vestirla a ella. El primer choque fue visual, pero lo que siguió fue emocional. No hubo abrazo, no hubo sonrisa, solo un reproche inmediato. Me soltó, sin rodeos, que era una egoísta, que cómo era posible que me desentendiera de mi madre ahora que estaba enferma, que si no me daba vergüenza. Hablaba rápido, con la respiración entrecortada, como quien viene con el discurso ensayado desde casa. Yo la escuchaba con la mandíbula apretada, tratando de no soltar la carcajada amarga que me quemaba por dentro. ¿Vergüenza? Vergüenza me dio crecer siendo criada como sirvienta mientras a ella la paseaban por centros comerciales. Vergüenza me dio escuchar de la boca de mi madre que nunca fui hija, que nací para joderle la vida. Vergüenza fue que nadie me defendiera, ni siquiera ella, cuando me usaban como chivo expiatorio. Y ahora resulta que yo era la egoísta por no regresar a ocupar el mismo papel que me arruinó la adolescencia. Me limité a decirle que no mame, que yo también hubiera necesitado ayuda cuando era niña y a mí nadie me la dio. La frase salió seca, cortante, sin elevar la voz, pero lo suficientemente clara para que entendiera que no pensaba entrar en el juego de siempre. Su rostro cambió de indignación a una mezcla de llanto y rabia contenida. Dijo que no entendía por qué la odiaba tanto, que ella nunca me hizo nada. Y ahí, en medio del pasillo de detergentes, con gente pasando a nuestro lado empujando carritos como si nada, me di cuenta de lo mucho que se había enredado en el guión que mi madre siempre escribió para ella. No es que la odiara, nunca fue eso, pero me reventaba que siguiera repitiendo el mismo libreto de víctimas y villanos, donde ella y mi madre son las pobrecitas y yo la hija ingrata que les dio la espalda. Ella no se daba cuenta de que nunca hubo guión para mí, solo cadenas. Y no es que la quisiera fuera de mi vida, pero tampoco iba a sacrificarme otra vez para encajar en un papel que me carcomía. Lo más jodido fue que, mientras ella hablaba, yo la miraba y reconocía en sus gestos el cansancio que alguna vez yo tuve. Esa forma de ajustar la carreola con nerviosismo, de fruncir la frente como si cargara más peso del que podía, me recordaba a mis propias noches con insomnio, cuando pensaba que nunca iba a salir de ese círculo de gritos y demandas. Y una parte de mí, muy enterrada pero viva, sintió lástima. Pensé en que quizá ella también era víctima, solo que de otra forma, víctima de haber sido criada como intocable, sin prepararse para la vida real. Siempre esperando que alguien más resolviera lo que ella no podía o no quería enfrentar. La diferencia es que yo aprendí a golpes que nadie iba a venir a salvarme, mientras que ella todavía esperaba que la red invisible de la familia la sostuviera. Y en su mente, yo debía ser parte de esa red, aunque me hubieran arrancado de ella con insultos y humillaciones. Después de ese encuentro, me fui del supermercado con la sensación de haber caminado sobre vidrios. Metí las bolsas en el maletero de mi carro viejo y me quedé un rato con las manos en el volante, mirando al vacío. Una parte de mí quería llorar, otra quería gritar, y otra simplemente quería arrancar y no mirar atrás. Terminé riéndome sola, pero no de alegría, sino de incredulidad. Pasaron años desde que escapé de esa casa, desde que construí algo mío, desde que demostré que podía mantenerme en pie, y aún así me seguían queriendo encadenar con la misma cuerda oxidada de siempre. Y lo peor es que usaban la enfermedad de mi madre como carnada, como si la culpa fuera una llave mágica para abrir todas las puertas que ya cerré. Lo pensé durante días, dándole vueltas mientras trabajaba, mientras cocinaba, mientras intentaba dormir. Y la conclusión siempre era la misma: no soy responsable de curar las heridas que no provoqué, ni de pagar las medicinas de una mujer que me negó hasta la dignidad de ser su hija.
Ese episodio con mi hermana me dejó claro que el pasado no se borra, que la familia rota siempre busca maneras de recordarte tu papel, aunque tú ya lo hayas incendiado. Pero también me enseñó que tengo voz propia, que no necesito elevarla para que se escuche, y que puedo decir no sin temblar. Me dolió verla llorar, claro que sí, porque el corazón no se apaga de un día a otro, pero me dolería mucho más volver a entregarme a la misma dinámica que me hundió durante años. Así que decidí seguir caminando, con las manos firmes en el volante, con la certeza de que cada paso lejos de esa historia es un paso hacia algo que de verdad me pertenece. Y aunque duela aceptar que la sangre no garantiza amor, prefiero cargar con esa verdad incómoda que volver a vivir una mentira que casi me mata en silencio. Actualización 4. Un año después de aquel encuentro en el pasillo de detergentes, cuando todavía podía oler el plástico barato de las botellas y el rechinido del carrito me daba punzadas en la nuca, me cayó la llamada que, en el fondo, sabía que tarde o temprano iba a llegar. Era una tarde pesada en la oficina, esas donde el aire acondicionado decide jugar a todo o nada y el zumbido de las lámparas te va desordenando los nervios. Yo estaba acomodando una agenda imposible para mi jefa, con correos de urgente que no eran urgentes para nadie más que para quien los escribió con prisa, cuando vi en la pantalla del teléfono un número desconocido. No contesté. Últimamente los números desconocidos eran como sobres anónimos llenos de cuchillitos, spam, bancos insistentes, o primos con recados disfrazados. Dejé que sonara hasta que saltó al buzón, y en menos de un minuto llegó la notificación de un mensaje de voz. Lo abrí en el silencio de la sala de descanso, con la puerta cerrada y el sabor viejo del café quemado pegado al paladar, y escuché la voz que conozco mejor que mi propia respiración. Mi madre habló sin presentarse, como si yo estuviera obligada a reconocerla por el tono, y me dijo, con ese llanto nervioso que no sé si era real o puro teatro, que necesitaba dinero para sus medicinas. Que se estaba sintiendo mal de la presión, que el azúcar le andaba haciendo travesuras, que la espalda no la dejaba moverse. Que en la farmacia le habían dicho que el copago era una grosería y que no se lo iban a dar si no pagaba ese mismo día. Luego remató con el clavo que venía a martillar desde que yo nací: si fueras mi hija, me ayudarías. Y ahí, en esa última frase, el tiempo se me encogió como una camiseta metida al agua caliente. La escuché 2 veces. No por morbo, sino porque la primera me quedé paralizada y quería asegurarme de que no estaba imaginando el chantaje. La segunda, cada palabra me cayó como un cubetazo helado. ¿Si fueras mi hija? Recordé, como si lo estuviera viendo en una pantalla enorme, su cara roja aquel día de la laptop, sus manos empujando la silla, su boca soltando el veneno: tú nunca fuiste una hija, naciste para joderme la vida. No había margen para confusiones. Ella abrió esa puerta y me empujó afuera a patadas. Ahora, años después, necesitaba que yo regresara a jugar el papel de salvadora, billetera, enfermera, chofer y terapeuta, todo en uno, porque la farmacia no le iba a fiar. En el mensaje dijo el nombre de la cadena, esa farmacia de letrero rojo que está en cada esquina como si fueran gasolineras de medicinas, y mencionó la cantidad en voz bajita, como si así doliera menos. Dijo que ya había intentado con una tarjeta de descuento que le ofreció la señora del mostrador, pero que esas chingaderas no sirven, que no quieren ayudar a la gente, que en este país uno se muere si no tiene dinero. Yo pensé, con la mandíbula apretada, que en este país uno también se muere a pedacitos si no tiene paz, y que a mí me tocó pagar esa cuenta por años. Me llevé la mano al bolsillo para buscar las llaves y salí al estacionamiento a respirar aire caliente y gasolina, porque de pronto la sala de descanso me quedaba chica y las paredes sentían ganas de cerrarse. Llamé de regreso. Lo hice por mí, no por ella, porque necesitaba escuchar mi propia voz sosteniéndose en un lugar que no había pisado jamás. Me contestó en el primer timbrazo, como si estuviera con el teléfono en la mano esperando que yo cayera, y arrancó la función sin saludo: que estaba mal, que nadie la entendía, que tu hermana está ocupada con el niño. No puede, no tiene, que si yo tenía corazón no la iba a dejar sola. Hablaba atropellada y de pronto se quebraba, como si quisiera fabricar en vivo una escena de película triste para que yo me tragara el anzuelo. Le escuché la respiración agitada, los sollozos que subían y bajaban como mar de tormenta, y me sorprendí de mi propia calma.
Le dije, con la voz muy pareja, que había clínicas comunitarias donde la podían ver aunque no tuviera seguro, que existía asistencia para recetas. Que podía llamar al número del reverso de la tarjeta médica si es que todavía tenía una, que incluso había descuentos en esas mismas farmacias si uno se tomaba el tiempo de preguntar sin gritar. Lo dije en serio, sin burla. Y cuando hice una pausa para que hablara, soltó el puñal con filo viejo: si fueras mi hija, no me estarías dando sermones, me mandarías lo que te pido. Entonces se me acomodó la columna. Le respondí, palabra por palabra, sin temblar, que justamente porque ella misma me dijo que yo nunca fui una hija, hoy le confirmaba que con orgullo ya no soy su hijo. Lo dije así, hijo, con toda la intención, porque si me negó como hija cuando le convenía, entonces que escuche en su propio idioma que ya no me debe ni me manda. Repetí que no le iba a mandar un centavo, que buscara a su orgullo, que llamara a su princesa, que ella sí es su niña, que le pidiera a quien siempre puso en el pedestal. Le dije que dejara de buscarme solo cuando su vida ardía, que yo no era su extintor ni su cajero automático ni su enfermera de guardia, y que, si de verdad necesitaba ayuda, la hay. Pero no a costa de mi salud mental ni de mi paz. Ahí se acabó el teatro y empezó la guerra. Me dijo que yo era una malagradecida, que le debía la vida, que me había dado techo y comida, que me había sacado adelante sola, que cómo podía ser tan fría, tan cabrona, tan sin sangre. Yo apreté los dedos alrededor del teléfono hasta que me dolieron las articulaciones, respiré hondo, y contesté que techo y comida no borran humillaciones, que criar a alguien a gritos no es criar. Que convertirme en sirvienta no fue educación, que decirme que nací para joderle la vida me liberó de toda obligación. Me interrumpió a mitad de frase con un no me vengas con tus palabritas y se puso a llorar más fuerte, a gemir como si yo le estuviera colgando un castigo bíblico. Me habló de Dios, del karma, de que la vida da vueltas, de que el día que seas madre te vas a acordar de mí. Me descubrí sonriendo sin ganas, con un gesto que no habría sido capaz de sostener hace años, y dije que justamente por saber lo que es crecer en una casa llena de gritos yo no pienso repetir esa cadena con nadie. Después hubo un silencio ancho, un hueco de segundos donde me pareció escuchar el pitido de las cajas registradoras de la farmacia como si estuviera a su lado. En ese hueco decidí cuidar mi piel primero. Dije que ya no íbamos a hablar de dinero nunca más, que si quería conversar como persona, algún día, sin chantajes, quizá, pero que no contara conmigo para tapar huecos que ella misma cavó. Cerré con la frase que llevaba años practicando en mi cabeza, la misma que me había prometido lanzarle cuando me llegara el momento: pregúntale a tu orgullo si te mantiene. Y colgué. No voy a fingir que fue fácil. Me quedé en el estacionamiento con las piernas flojas y las manos temblando, sintiendo el calor pegado a la piel y el olor a asfalto como bofetada. Me senté al volante con la puerta abierta y las llaves en el regazo, mirando el cielo blanco y el cableado que cortaba las nubes como cicatrices. Respiré contando despacio, no en números, en palabras, nombrando cosas concretas para no desbarrancarme: mi carro viejo, mi cartera con la foto de una risa reciente, la bolsa de mandado en el asiento de atrás. La taza de cerámica que me espera en casa, la planta que sobrevive por pura necedad, el colchón que ya no es inflable, la sensación de llegar y encender una luz propia. Lloré tantito, sin escándalo, lo justo para aflojar la garganta, y dejé que la rabia pasara como pasa un tren, con estruendo, y luego el silencio. Antes de volver a la oficina me lavé la cara en el baño de la gasolinera de la esquina, con agua que olía a cloro, y me miré al espejo con los ojos enrojecidos de quien no huye. Me repetí, casi en voz alta, que no soy mala persona por no financiar la farsa, que no soy cruel por decir no, que no soy de piedra por colgar cuando me exigen lo que no debo. Salí de ahí con el corazón todavía golpeando, pero sin culpa. Las horas siguientes fueron un desfile de consecuencias que ya me esperaba. Mensajes en una cuenta vieja con párrafos larguísimos donde mi madre se coronaba víctima de una hija desalmada, capturas de pantalla que una tía me mandó para que yo supiera lo que andaban diciendo en el grupo familiar. Indirectas públicas en esa maldita red social donde la gente se limpia las manos con frases cursis. Escribió que hay hijos que se olvidan de quien les dio la vida, que la sangre clama y no sé cuántas cosas más, y hasta me etiquetó, la muy cabrona, como si quisiera llamarme al paredón virtual.
No respondí. No me iba a rebajar a hacer de mi vida un show para gente que solo aparece cuando hay drama. Lo único que hice fue actualizar mi lista de bloqueos como quien sella ventanas antes de una tormenta y escribirle a la terapeuta un correo corto pidiendo adelantar la cita. Fui al día siguiente. Le conté todo, palabra por palabra, y cuando le dije que había pronunciado esa frase, con orgullo ya no soy su hijo, ella no aplaudió ni me doró la píldora, solo me preguntó cómo se sentía en el cuerpo decirla en voz alta. Le dije que como quitarse una mochila de piedras. Que dolía, sí, porque uno no deja de sentir por decreto, pero que por primera vez el dolor venía con oxígeno. Esa noche, ya en mi estudio, cociné sin apuro. Piqué cebolla hasta que se me escaparon un par de lágrimas que no supe si eran del corte o del día, dejé que el ajo dorara lo suficiente para perfumar el ambiente. Me serví un plato generoso y me senté en el piso con la espalda recargada en el sofá barato. Puse música bajita y escribí unas líneas en una libreta donde apunto lo que no quiero olvidar, que mi venganza no es verla sufrir, mi venganza es no volver a sufrirme a mí por su culpa. Que no estoy obligada a salvar a quien me empujó al agua cada vez que gritaba, que la niña que fui se merece que yo la cuide ahora, aunque me llamen egoísta. Que decir no con calma es más revolucionario que gritar con espuma en la boca. Antes de dormir revisé el teléfono por reflejo. Había silencio. Ni una llamada. Ni un mensaje. Ese silencio, que antes me habría dado miedo, me supo a paz. Me dormí sin sobresaltos y sin el nudo de costumbre, como quien por fin cerró una puerta que llevaba años entornada dejando pasar viento helado. Los días siguientes, el eco del drama familiar se fue apagando por pura falta de combustible. Sé, porque la vida es así de chismosa, que mi madre encontró una forma de resolver lo de las medicinas, porque cuando se trata de sobrevivir, todos aprendemos a movernos aunque sea a rastras. Quizá fue una vecina que la llevó a la clínica comunitaria, quizá fue algún programa de asistencia, quizá fue mi hermana metiendo la tarjeta en modo pánico. Quizá fue una colecta de esas que abren con fotos en bata y palabras que apelan a la piedad. No lo sé y, por primera vez, no me importa. Lo que sí sé es que yo no fui la válvula de escape, y eso cambió algo profundo en mí. Caminar al trabajo se siente distinto cuando uno no carga de contrabando la vida de alguien más. Abrir la puerta de casa se siente distinto cuando el único ruido que entra es el del refrigerador viejo y no el retumbar de la culpa. Respirar se siente distinto cuando la espalda deja de achicarse para caber en el molde que otros hicieron a martillazos. Si alguien piensa que esto fue crueldad, que se meta en mis zapatos gastados y me cuente qué haría cuando la misma boca que te negó te pide con lágrimas que vuelvas a ser servidumbre. No soy santa ni busco medallas. Soy una mujer que se cansó del teatro y apagó las luces. Y si un día me vuelve a marcar con el mismo guión, ya no tendré que ensayar. La frase la tengo lista, no como arma, sino como frontera, con orgullo, ya no soy su hijo. Y en ese con orgullo cabe toda la vida que me costó construir lejos del grito y del trapo con cloro. Porque sí, carajo, también se vale elegir la paz aunque para otros eso se vea como traición. Actualización final. 5 años después de aquella primera vez que empaqué mis cosas en bolsas negras y salí por la puerta sin mirar atrás, la vida luce distinta. Aunque las cicatrices siguen presentes como recordatorios silenciosos de todo lo que no quiero repetir. Hoy mi mundo tiene una rutina que a cualquiera le parecería común y corriente, pero para mí es un milagro cotidiano, un despertador que suena y me levanta sin el peso de gritos desde otra habitación. Una cafetera barata que llena el estudio con olor a café recién hecho, un espejo donde me miro sin sentir que detrás de mi reflejo alguien me está juzgando. En estos años logré estabilizarme más de lo que imaginé en aquellas noches donde me quedaba sentada en el piso con miedo de no lograrlo. Tengo un trabajo fijo en la oficina, donde ya no soy la nueva que duda de cada correo que envía, sino alguien a quien le preguntan cómo resolver un problema. Manejo mi carro usado, que todavía ronronea raro, pero que se volvió mi compañero de carretera. Y, sobre todo, construyo un círculo de gente que me quiere por lo que soy y no por lo que les doy, amigos que me invitan a cenas compartidas, que me escuchan sin juzgar. Que me hacen sentir que pertenezco a algo elegido y no impuesto. De mi madre sigo sabiendo, aunque no quiera.
No porque yo lo busque, sino porque la información encuentra su camino. Una prima me contó entre susurros que anda mal de salud, que ya no se mueve igual, que a veces se queja de dolores que la dejan tirada en la cama. Otras veces me entero porque alguien me muestra publicaciones en Facebook, esas indirectas baratas disfrazadas de frases religiosas: quien no honra a su madre se condena, los hijos ingratos olvidan la sangre que los parió. Dios ve todo. Y sí, en más de una ocasión me ha etiquetado, como si quisiera arrastrarme de nuevo a la escena pública de su tragedia. Ya no me sorprende ni me quiebra. Lo que antes me hacía llorar ahora me provoca un cansancio frío, un bostezo emocional que me recuerda que no vale la pena desgastarme en peleas que nunca voy a ganar. La bloqueo y sigo con mi día. La primera vez que lo hice me sentí culpable, ahora es tan automático como tirar el correo basura. Mi hermana, la eterna princesa, tampoco cambió mucho. Sigue repitiendo el guión, solo que ahora con un niño que se volvió su propio pedestal. Cuando la vida le aprieta, recurre a las mismas frases que aprendió de mi madre: que la familia se ayuda, que no tengo corazón, que algún día me voy a arrepentir de darles la espalda. La última vez que me escribió lo hizo para reclamar que no había ido al cumpleaños del niño, que el pequeño merecía tener a su tía presente. Me quedé mirando el mensaje largo rato, y aunque una parte de mí se enterneció porque el niño no tiene culpa de nada, entendí que detrás de esas palabras no había interés en un vínculo real, sino la misma estrategia de siempre: arrastrarme con la culpa para que cargara con lo que ellas no saben o no quieren sostener. No contesté. No porque el niño no me importe, sino porque sé que el precio de entrar en ese mundo es volver a ser la alfombra donde se limpian los zapatos. Y ya no estoy dispuesta. Hace unos meses, en una noche de insomnio, me encontré releyendo mensajes viejos que todavía guardaba en un correo que nunca borré. Estaban ahí, como testigos mudos, las órdenes disfrazadas de recados, las exigencias de dinero, los sermones sobre ser agradecida. Los leí despacio, con la calma que no tuve cuando los recibí por primera vez, y me di cuenta de que ya no me dolían igual. Era como ver cicatrices en otra piel, como leer la historia de alguien más. Cerré la computadora con una mezcla de alivio y tristeza, y me prometí que no iba a borrar esos correos, porque me recuerdan de dónde salí y porque nunca debo regresar. No son anclas, son señales de advertencia que me mantienen firme cuando la nostalgia intenta engañarme. En estos 5 años aprendí que la venganza no siempre se trata de ver al otro destruido, sino de vivir una vida que contradiga todo lo que te hicieron creer. Mi madre me repitió hasta el cansancio que yo nací para servir, que nunca sería suficiente, que no brillaba, que no merecía. Mi venganza es tener un hogar propio, aunque sea modesto, donde cada objeto lo compré con mi esfuerzo y no con lágrimas. Mi venganza es sentarme en el sofá con una manta y un libro, en paz, sin miedo a que me interrumpan con gritos. Mi venganza es hornear un pastel y que alguien me diga que está rico, no porque me lo tengan que agradecer, sino porque lo sienten de verdad. Mi venganza es haber aprendido a dormir tranquila, a elegir mis compañías, a poner límites sin temblar. No necesito verla arrastrada ni enferma para sentir que gané, ya gané desde el momento en que dejé de ser su sombra obediente. Sé que muchos dirían que debería perdonar, que debería regresar aunque fuera por lástima, que el tiempo es corto y que el arrepentimiento pesa más tarde. Yo lo escucho y sonrío de lado, porque lo que nadie entiende es que yo ya perdí demasiados años cargando culpas ajenas. Perdonar no significa volver a abrir la puerta por donde siempre me entraron los golpes. Perdonar, en mi caso, es aceptar que ella nunca va a ser la madre que necesité, que nunca me va a dar lo que pedí llorando tantas veces, y que eso está bien. No necesito esperar milagros, no necesito fingir que un abrazo tardío borrará todo. La vida no funciona como esas películas de reconciliación que ponen en Navidad. A mí me funciona mirar hacia adelante, levantarme cada mañana y saber que estoy viviendo algo distinto, que no repito su guión, que no le paso a nadie las cadenas que me colgaron. La última vez que supe de ella directamente fue hace unas semanas, cuando alguien me mostró otra de esas publicaciones dramáticas en su muro. Una foto suya en bata, con mirada sufrida y texto largo sobre hijos ingratos que no valoran los sacrificios.
En los comentarios, tías y conocidos la consolaban con frases hechas, bendiciones rápidas, y hasta hubo quien escribió que Dios le dará fuerzas. Me etiquetó, otra vez, con mi nombre escrito a medias, como si eso fuera a arrastrarme de regreso. No contesté, no lo haré nunca. Me limité a cerrar la aplicación, a servir un vaso de agua fría, a sentarme en el balcón de mi estudio a mirar cómo las luces de la ciudad se encienden poco a poco. Y ahí, con el aire pegajoso de la noche y el murmullo de la calle, me repetí en silencio lo que llevo años sosteniendo, con orgullo ya no soy su hijo. Esa frase no es un grito de odio, es un escudo, es una declaración de independencia, es el recordatorio de que construí algo propio lejos de su sombra. Hoy, mientras escribo estas líneas, siento que la historia no terminó, pero yo ya le cambié el rumbo. Ella seguirá en su papel de mártir, mi hermana seguirá en su pedestal frágil, y yo seguiré adelante con la certeza de que la verdadera venganza es esta, vivir en paz, tener lo mío, no repetir lo que me hicieron. Y si alguna vez alguien me dice que soy el villano de esa historia, que así sea. Prefiero ser el malo en su guión que el esclavo en mi vida.